Cuando las personas ordinarias rompen su zona de confort, temores y también comprenden que Dios les ha dotado de muchos recursos dentro y fuera de ellas, están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicarle y desafiarle a creer lo que usted puede ser y hacer en Dios. Vidas extraordinarias. Rompamos el ciclo de lo ordinario y experimentemos cómo en el Señor podemos llegar a tener vidas extraordinarias. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto estar por aquí, otra vez en otro episodio de Vidas Extraordinarias, y les recordamos que este momento y este tiempo es para poder compartir con ustedes, compartir acerca de lo que el Señor nos va hablando, de qué vamos aprendiendo para poder poner en práctica en nuestra vida y que tengamos una vida extraordinaria en este evangelio que no es una religión, sino es una vida. Todos los días tenemos algo que cambiar, algo que alcanzar en el Señor. Y no es una vida aburrida, por muy malas que estén las situaciones alrededor o donde nos encontremos. Tal vez no es la situación más favorable, pero tenemos una esperanza, tenemos una meta, tenemos algo por qué vivir, que es el Señor, y los regalos que Él ha preparado para cada uno de sus hijos que hemos optado por seguirlo, optado por decir: Señor, yo quiero que estés en mi vida, quiero acercarme, quiero vivir más cerca de ti, porque eso es algo que Él ha buscado siempre. Hemos visto en la Biblia desde siempre que Él ha querido acercarse a su pueblo. Y ahora por medio de Jesús nosotros somos parte de su pueblo, somos sus hijos, y lo que quiere es acercarse. Lo que quiere, dice en Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón. Y es algo que sí tenemos, todos los que estamos acá, todos los que están escuchando, los que ven y los que no nos están viendo, tienen algo que el Señor desea y anhela en el corazón, que quiere que lo demos voluntariamente, ¿verdad? Soy Bairi González y es un gusto y una bendición poder estar compartiendo con ustedes. Así es, y también yo los estoy saludando, Bertalicia de González, saludándolos en este mediodía. Siempre digo esta mañana, pero en realidad es mediodía. Contentos aquí desde la ciudad de Guatemala en el programa de Vidas Extraordinarias, que es a lo que hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios extraordinario y le damos la más cordial bienvenida a la audiencia radial. Contentos de que ya nuestra amada Radio Vea ya está al aire. Gracias a Dios por eso. Bendecimos a los personeros de Radio Vea por su trabajo y por su ardua labor ahí en la radio. Así es que gracias a Dios y gracias a ustedes porque nos están sintonizando, y a ustedes que nos están se están agregando ahí al programa en nuestras redes. Le damos gracias a Dios por la oportunidad en este mediodía. Buen provecho para cada uno. Estamos acá en un día un poquito nublado, pero nosotros los que tenemos a Cristo tenemos el sol de justicia que brilla como al mediodía. Así es que gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes, compartiendo con Bairi, sabiendo que Dios tiene un propósito, Bairi, cada día, cada tema, cada conversación que tenemos aquí contigo. Es un momento de conocer un poco más de Dios y conocernos un poco más nosotros. Así es que bienvenidos. Así es, y el tema de hoy es un tema bastante, voy a decir que polémico en cierto modo, y cuando nosotros decidimos que íbamos a hablar de toda esta serie, hemos estado hablando de la rebeldía, hemos hablado del odio, y son áreas de nuestra alma que hay que limpiar, son áreas de nuestra alma que debemos de cambiar, porque esas áreas en el alma se dan, los aprendemos, las traemos, y no nos damos cuenta que traemos ese tipo de cosas, pero la Biblia nos exhorta a cambiar. Y fíjate, Bairi, que qué bueno que lo mencionaste, porque realmente nosotros en lo que hemos aprendido sobre los hijos de
de Jacob, ¿verdad? Sus 12 hijos, que no era que todo fuera malo, pero en ellos se manifestaron ciertas áreas que nos han servido de guía, pues para ver que todos en nuestra alma tenemos esas áreas del alma que nos impiden seguirnos desarrollando y que nos impiden caminar y que nos impiden llegar a ese conocimiento para tener esa vida extraordinaria, esa vida abundante que Dios preparó para nosotros. Y me gusta repetir lo que he escuchado en un programa del hermano de la iglesia en Denver, que el hermano tuvo una serie de bienaventuranzas, ¿verdad? Y decía, bienaventurado quiere decir extraordinariamente feliz. Así es que qué bueno que mencionaste lo de las áreas esas. Y acerca de la violencia, nosotros tenemos está en Génesis, cuando Lea tuvo a Leví, porque vamos a hablar de esa área que está representada por el caso en este tema de Leví. Y como Lea, en su necesidad de sentirse amada, cayó en necedad, ¿verdad? Y siendo como que a pesar de que Dios la escuchó dándole un hijo, ella realmente siempre se sentía mal, pues ella se sentía no amada. Entonces se cree pues que en alguna manera engendró esa parte en sus hijos, ¿verdad? Y ahí lo encontramos en Génesis 29:34. Y sabemos que por ahí está la situación, porque en Génesis 49:5, cuando Jacob le dice, ora por sus hijos, bendice a sus hijos, y le habla a Simeón y Leví, y dice, Simeón y Leví son hermanos, y sus armas, instrumentos de violencia. Entonces vemos que de ahí es como la base que hemos tenido para ver esas áreas, esas 12 áreas del alma. Sí, y uno diría, la violencia, uno sabe, está penada por la ley en algunos países, es fácil de identificar porque uno sabe qué es, está definido, o uno automáticamente juzgaría un acto violento muy rápido y dice, eso está mal. Pero lo que me di cuenta cuando estábamos buscando acerca de este tema, y es que hay muchas formas de violencia. Y la definición habla acerca de que es usar la fuerza, ya sea física, mental, para poder llegar a tener un objetivo. Y dice que muchas veces lleva un ímpetu, lleva una brusquedad. Y entonces decimos, bueno, la violencia rápido se identifica porque los que están ahí asaltando o los que están peleando muy fácilmente, en algunos lugares dicen los que son de mecha corta, rápido reaccionan. Y tenemos que entender que hay personalidades y que cada uno es distinto, pero la violencia no solo se representa en forma física, que de todos modos hay que recalcar que no es correcta la violencia y que no solo se da o se dio en la calle, sino que también es impresionante la cantidad de actos violentos que suceden dentro de un hogar, dentro de una familia, dentro de las personas que se supone que van a amarnos, que nos vamos a cuidar, que nos vamos a querer, que vamos a estar ahí apoyándonos. Hay actos violentos entre nosotros. Por mucho esfuerzo que pongamos, vamos a darnos cuenta, yo me di cuenta que hay muchas cosas que hacemos violentamente. Hay un pensador que han tenido como muy, ¿qué sería? Como humanamente es como muy bondadoso. Él promueve la no violencia y decía, Gandhi decía que no hay ser humano que no tenga violencia. Claro, en el mundo podemos entender que nosotros hemos aprendido de ese modo y entendemos que nuestra alma va adaptándose y va agarrando ese tipo de actitudes porque esa área está dominada por el pecado, pero que nuestra responsabilidad como hijos de Dios es limpiar esa área violenta. Y la violencia, pues bueno, existen diferentes tipos, como decíamos, está la física, está la psicológica o emocional, que se empieza a manipular. También está la económica, y a mí me sorprendió que existiera una violencia económica.
También hay una violencia que está identificada y le dicen por omisión, y es como una negligencia. Es decir, no voy a hacer esto porque no es solo rebeldía, sino es dejar de hacer algo. Es que Bairi, perdón que te haya interrumpido, lo que pasa es que es como demostrar quién tiene el poder, y puedo tener el poder aunque nunca dé una manada, aunque nunca dé un puñetazo, aunque nunca responda de otra manera, ¿verdad? Pero que sea más notoria, ¿verdad? Entonces es demostrar que tengo el poder. Sí, y también hay una violencia religiosa, estaba identificada en donde estaba leyendo, y es como lo más fácil de identificar es como una secta, digamos, que es una violencia religiosa. Y también hay ahora el ciberbullying o cyberbullying que le dicen. Es como sin permiso entrar a cierta privacidad de la persona impetuosamente, a publicar videos, a hablar de esa persona públicamente. Es una difamación. Lleva muchas formas, la violencia tiene muchas formas, no solo es una, y eso me sorprendió mucho porque nosotros debemos de tener ese cuidado de entender si nosotros estamos cayendo en alguno de los actos violentos y que no deberíamos de hacerlo, ¿no? Así es, y imagínate ahora que hemos estado en un encierro, de cierta manera, con muchas restricciones, llevar esto a nuestra casa, llevar a nuestra vida, pues descubrir qué hay, porque es fácil identificar la violencia física, es como muy fácil, ¿verdad? Y de hecho se ha descubierto que en este tiempo que ha habido confinamiento, que ha habido encierro, que ha habido pues ciertas limitantes, las personas ha habido en los hogares mucha violencia física, y nosotros como países, vamos a decir latinoamericanos, que siempre ha habido cierto machismo y todo eso, pues obviamente han habido resultados difíciles de entender, pues, pero está bien, ya nos enfocamos en eso, pero Bairi, lo más tremendo es que en el hogar con las personas que amas, y lo más difícil que conociendo el amor del Señor, ahí también se ha dado ese tipo de violencia, y hemos tenido muchas experiencias domésticas, digamos, donde ha habido no solo violencia física, como les digo, eso es fácil de identificar. Rápido puede alguien decir, pues yo sufro de violencia física porque me pegan, porque qué sé yo, ¿verdad? Pero hay muchos tipos de violencia que es más difícil identificar. No que la recibamos, porque es fácil identificar cuando nosotros somos víctimas de una violencia, pero es más sutil el asunto cuando hay una negación nuestra en que no somos violentos, en que no ejercemos esa violencia. Y de hecho, cuando tú decías los tipos de violencia, pues no vamos a tratar aquí no vamos a platicar de todos los tipos de violencia, pero incluso hay una violencia que hay una agresión contra uno mismo también, ¿verdad? Entonces, realmente debemos de poner como mucho ojo, como mucho cuidado, pedir la dirección del Espíritu Santo para descubrir en nosotros de qué manera podemos estar ejerciendo un control, ¿verdad? O ejerciendo un tipo de violencia. Sí, y es interesante porque yo leyendo sobre el tema, porque quería dije, esto va a ser, como te decía, esto va a ser fácil de entender, y realmente es tan amplio y hay tantas características. Y decía, la violencia es difícil de definirla de una sola manera, porque cada cultura puede considerar algo violento o no, aparentemente. En nuestro caso, como decías, este país es un país donde, bueno, en todos los países hay casos de violencia intrafamiliar,
como decías, por el encierro, por la pandemia, se han aumentado los casos y dicho sea de paso, no está bien que haya una violencia intrafamiliar, eso es contra, hay que denunciar ese tipo de actos, pero lo que respecta con nosotros es tratar de no ser violentos. ¿Y quién nos va a decir qué es violencia? Y decías algo importante, y una de las cosas es que la palabra de Dios para los hijos de Dios, esa es la guía de cómo comportarnos y no caer a actos violentos que podemos ejecutar aunque no esté penado por la ley. Nuestras acciones deberían de ser acorde a lo que encontramos en la palabra de Dios. Y ahí es donde viene la importancia de estar cerca del Señor, la importancia de pedir la ayuda del Espíritu Santo, porque fue dado el Espíritu Santo para esto específicamente, para que podamos dejar de ser violentos. Y somos violentos con otros, nuestra familia, somos violentos con nosotros. Como decías tú, también hay agresiones psicológicas que podemos estar haciendo, ya sea hay diferentes señales que había encontrado como características o señales que pueden ir identificando en qué momento nosotros podemos reaccionar de una manera violenta, con otros o con nosotros mismos. Y en alguna que decías tú era el control. Son personas que necesitan tener el control. Y voy a decirlo en tercera persona, pero pues necesitamos tener el control de las cosas. Cuando se sale del control, cuando sentimos que no tenemos las cosas de control, qué fácil es decir o rematar con alguien, decir palabras hirientes, de alguna manera no reaccionamos de una manera correcta y sentimos que perdimos el control. Esa es una de las acciones o señales o características que a veces puede disparar una acción violenta, el querer tener el control de las cosas, y entonces puede reflejarse a otros o dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Y reflejarse a otros es, bueno, no puedes hacer tal cosa y no te sé qué, no hablas con tal y no haces tal cosa. Y también ahí cabe la fuerza física o la psicológica, la emocional, de la manipulación. Todo es con un objetivo de sentir que se tiene el control. Y es una de las cosas como que no nos damos cuenta. Otra cosa es que se puede dar cuenta uno de que afuera es muy amable uno, que alegre, sí, no sé qué, y adentro es de gritarle a los hijos, por ejemplo, ¿verdad? Que los hijos a veces se ha dado muchos ejemplos de, es que mi mamá afuera es una cosa y adentro es totalmente distinta. Y eso es algo importante de ponerle atención, porque es algo que se transmite a las generaciones y probablemente nuestros padres fueron así o nuestros abuelos fueron de cierto modo, y sin querer solo transmitimos lo que absorbimos o aprendimos. También otra señal, otra característica está el control de los celos. ¿Por qué hablas con tus amigas? ¿Por qué hablas con tus hermanas? Ni siquiera celos justificados, ¿verdad? A veces se da eso y puede generar una acción violenta o manipulación de alguna manera violenta. También nos podemos dar cuenta, y una muy fácil de ver y que a todos creo que nos ha pasado, es estar tras el volante. Cuando estamos tras el volante, si aceleramos, cómo bocinamos, si nos metemos, es algo una acción tan común, pero que genera cierta violencia. Podemos estar manejando violentamente y es algo que debemos de cambiar. Hay mucho tráfico, alguien se me metió impetuosamente y es como, y la violencia solo genera más violencia, ¿verdad? En lugar de tener una palabra o una actitud pasiva para bajar los humos de otra persona que tal vez está actuando de alguna manera violenta. Es muy importante, y creo que la mayoría, yo no sé si solo los que no manejan tal vez no se van a dar cuenta, pero de ahí, estar tras el volante es una prueba muy fácil de decir, sí, se me han salido acciones violentas, o matar el vidrio, no sé, meter la trompa del carro o las motos, o está esa pelea que se da entre motos y carros y yo qué sé, porque por el estrés, por la frustración, son cosas que van provocando de alguna manera esos actos violentos, ¿verdad? Y donde vamos descubriendo que esa área en nuestra vida está todavía ahí. Y fíjense que una de las violencias que más se ejercen en la casa, ¿verdad? En el hogar, es la violencia, aparte de la física, es la verbal, que al final la violencia física y la violencia verbal obviamente va a lastimar a las personas que nos rodean. Obviamente vamos a dañar.
Y yo, en cuanto a la violencia verbal, yo tenía aquí Efesios 4:29, que Pablo nos hace la recomendación. Y si él hace la recomendación, si la palabra de Dios tiene ahí esas recomendaciones, es porque nosotros íbamos a luchar y a trabajar con eso, ¿verdad? Y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y en la 31, en el 30 y, en el 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia, como tú decías ahí, ¿verdad? Entonces, yo estaba viendo eso porque realmente, mira, Bairi, nosotros a veces por ignorancia de saber que está eso en nuestro corazón, o como decíamos, para tener el control, incluso en la educación de los hijos. ¿Cuántas veces nuestra actitud ante una imposibilidad de hacerlo de una manera mejor, o a la ignorancia de la palabra, o a la ignorancia de que tenemos esas actitudes, que no hemos desarrollado nuestro dominio propio, porque en eso podemos verlo tan fácil, ¿verdad? Porque que no encontramos una manera más aceptable de enseñarle a nuestros hijos. Entonces, un zapatazo, un chancletazo, como decimos aquí, un jalón de pelo, un jalón de orejas, un pellizco. ¿Cuántas veces una mamá ha ejercido violencia sobre un niño pequeño que fueron de visita y anda corriendo, y para que se quede sentado sin moverse? O en la iglesia viene y cada vez que el niño se mueve o la niña se mueve, pellizca a su niño, le jala las orejas, o en escondida le jala el pelo, así disimulando, como lo que tú decías, ¿verdad? Que somos una cosa y realmente es ante nuestra ineficacia quizá en la educación. ¿Cuántas veces ejercemos esa violencia de que yo soy aquí la que mando? Yo aquí tengo el control, ¿verdad? Y a veces suceden accidentes en la casa. Un niño quiebra algo, una niña bota algo, ensució el mantel que acabábamos de poner y botó el refresco. ¿Y qué pasa? Reaccionamos con violencia, ya sea verbal. Sí, te dije que si ya sabía que lo ibas a botar porque sos un inútil, porque sos aquí, porque sos allá. Eso es violencia. Y entonces, y estamos descubriendo eso porque yo en lo personal, el Señor me traía a la memoria cuántas veces yo los corregía bíblicamente con una paleta y decía, bueno, voy a traer la paleta, ¿verdad? Y tenía que darle un paletazo. Trataba de no hacerlo con ira, trataba de hacerlo de acuerdo a la palabra, pero un día mi hija me decía, ¿verdad?, que cuando yo abría la gaveta de donde tenía esa gaveta, hasta la fecha de donde yo guardaba esos instrumentos, hace un ruido, hace un chirrido, decimos aquí, ¿verdad? Y entonces yo iba y a propósito trataba de que hiciera más ruido para que supieran que yo estaba trayendo la paleta. Entonces, realmente hoy que yo repasaba todo eso, de veras, le pedí perdón al Señor y les pido perdón a mis hijos porque lo hice, quizás no les di con violencia, pero cuando mi forma de sacar la violencia fue hacer el ruido, el mayor ruido posible para que ya tuvieran miedo cuando yo llegué, la verdad. Entonces, eso es ejercer violencia. Y entonces uno no sabe de qué manera puede hacerlo. ¿Cuántas veces un hijo, ante una indicación del padre, somata la puerta del cuarto, o somata lo que tenga en la mano? Porque es una forma de expresarnos con violencia, ¿verdad? Entonces, aparte de, pues, que te decía, ¿va?, las palabras hirientes que uno puede decir, el hablar con sarcasmo. Yo creo que todos hemos caído en alguna vez, en más de una vez,
en violencia verbal, ¿verdad? Entonces, yo creo que aunque nosotros creamos que estamos bien delante de Dios, esa área ahí está. Y es un área que probablemente fue sembrada porque así nos trabajaron y así venimos. Entonces, pero en esta hora nosotros lo que queremos es que descubramos en nuestro corazón si esa área todavía hay ahí brincando algo, ¿verdad? Y bueno, eso. Sí, yo creo que estamos también en una sociedad violenta que no nos hace ver que nuestros actos realmente son violentos. Y no estamos diciendo que no hay que corregir, no estamos diciendo que no hay que disciplinar a los hijos porque necesitan guías, necesitan por dónde encauzamiento o por dónde ser encauzados, pero tal vez la forma en lo que estamos haciendo, como aprendimos, no es la correcta. Y hay muchas formas y yo creo que, yo no soy mamá, pero no se puede corregir a todos los hijos de la misma manera. Cada uno tiene su propia percepción, su propia personalidad y tiene que tener el padre ese tiempo, ese aprendizaje para poder corregir a los hijos de la manera o encauzarlos de la manera en que les va a servir. Y yo entiendo que de repente uno de niño era muy tremendo y habrán niños más tremendos, otros más tranquilos, pero de todos modos la forma de corregir debe ser encauzada de una manera correcta. Y yo recuerdo el sonido y ahora me da risa. Claro, yo entiendo, ¿verdad? Que era una corrección. Es como los papás van aprendiendo y tu tarea como padre es ser mejor cada vez como papá. Y para eso tienes que aprender a ser papá, porque nadie nace sabiendo cómo ser papá. Uno solo imita acciones que tuvo y tal vez uno es menos violento que sus papás, pero aún hay actos de violencia. Y como tú decías, hay palabras que tal vez yo no le voy a decir a alguien, si se equivoca yo, no te preocupes, pero si yo me equivoco, si yo hago algo, yo misma uso palabras conmigo de, ay, es que estoy, ¿y por qué soy? Y empieza uno tal vez de repente hasta insultarse a uno mismo y es un acto de violencia contra uno mismo. ¿Y qué está recibiendo tu alma también? Va a sí misma. Creo que no es una forma correcta. Y yo hacía mucho eso. Y yo le oraba al Señor para que me ayudara porque es horrible sentirse de ese modo, es horrible ser violento con uno mismo también. No es dejar de ser tolerante con todo, pero ser uno disciplinado con uno mismo, pero al no ser violento. Y yo tenía un cuadro escrito donde decía que cambiara las palabras que usaba conmigo misma. Y ese lo colgué ahí para que me recordara que debía ser amable con uno mismo. Y a mí me gustaba un verso de la Biblia que yo encontré y decía, vamos a ver, no me recuerdo si era en Filipenses. Hay una, Filipenses 4:5, donde dice que nuestra bondad sea conocida porque el Señor ya viene. Y me gusta porque nos dice, el Señor ya va a venir y tú no has cambiado. Tú sigues siendo violento contigo. Hay tantos versos de la bondad que tenemos tanto para aprender. Y yo me sorprendía porque dije, yo todavía no he aprendido esto, todavía me falta. Entonces, en el caso de lo del cuadro, a mí eso me ayudó a recordarme y a tratar de cambiarlo, orando y recordando. Y son cosas que se pueden hacer para cambiar de actitudes, para poder ir cambiando uno lo que va, las acciones violentas. Sí, lo importante es descubrir en nuestro corazón que hay alguna de estas actitudes, que hay un área de nuestra alma que está lastimada y dañada y queremos, el perdón es una parte importante para sanar este tipo de situaciones que se dan en nuestro corazón, este daño que hay en nuestra alma, en nuestro corazón, el conocer cuál debe ser nuestra actitud y darle lugar al Espíritu Santo, a la palabra, que esa palabra venga y que el Espíritu Santo nos haga reaccionar ante esa situación, no ignorar esto, no hacernos como que si yo conozco a la vecina que pasa esto y esto, que oigo que cómo le grita a sus hijos, que oigo que hasta aquí se oyen cuando les pega de buena mañana, qué sé yo. No estamos, como decías tú, diciendo que no es bueno, no es
malo corregir. La Biblia nos manda a que corrijamos, ¿verdad? Entonces, pero estamos hablando de nosotros, de mi corazón, que yo si lo voy a corregir sin ira, sin esa situación que me haga, que me haga dañar, porque cuántas casos conocemos de gente que ha dañado a sus hijos, no solo físicamente, que los ha quemado, que los ha mutilado, que ha hecho cosas extremas, pues, pero nosotros con nuestros actos de violencia, con esa área que no logramos trabajar o no hemos logrado liberarnos de esa área tan tremenda en nuestro corazón, también hemos mutilado sueños, hemos herido, hemos lastimado, y no estoy hablando solo de familias, solo de hijos, a nuestras amistades, a nuestros hermanos en la fe, a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hermanos, a nuestros padres, qué sé yo. Hay una gama de circunstancias en las cuales nos hemos movido, y el perdón, porque a veces es porque ha habido una situación que se dio a manera de que sacó quizá lo peor de nosotros, pero para eso vino Jesús. Es que eso es lo que nosotros no debemos de olvidar. Jesús vino para darnos un gran ejemplo, para modelar nuestra vida, para liberarnos, porque es lo que tenemos que hacer, liberarnos de esas áreas que están afectando nuestra vida, nuestro diario vivir, el que no nos permite recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, Bairi. Es algo tan tremendo. Y tenemos, por ejemplo, en Efesios, siempre en el capítulo 4 y el verso 32, dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, dice. Entonces, nosotros ya tenemos un ejemplo, ¿verdad? Y así es que damos gracias a Dios por las personas que nos estaban escuchando en Radio Vea, y bendecimos sus vidas. Pero el perdón, el buscar el perdón, el perdonar, va a liberar tu vida, va a liberar esa área que tienes lastimada, esa área que tienes dañada, esa área que se te sale a veces, pero cada vez que suceda algo, perdona. Que cualquier cosa que ofensa, cualquier situación que pase en tu vida, perdona, ¿verdad? Perdona y pide perdón también, ¿verdad? Sí, yo creo que de repente el perdón es una de las herramientas que, para empezar, el Señor Jesús puso, por ejemplo, que nos va a ayudar a ser libres. Y a veces las personas que nos ofenden ni siquiera saben que estamos esclavizados, y nosotros no perdonamos y vivimos esclavizados sin ser felices, sin estar contentos, sin sentir la bendición de Dios a veces, o la perdemos porque nosotros no soltamos y no perdonamos. Y es una herramienta muy importante perdonar, aunque no vamos a decir, no, yo no perdono porque ni se disculpa, no sabe ni lo que hizo. Esa es una actitud que nos hace a nosotros esclavos en lugar de ser libres, y a veces no lo podemos ver. Entonces el perdón es una de las cosas más importantes para poder liberarnos de esa violencia. Y hay algo que a mí me gusta mucho, y eso siempre va a ir de la mano, creo que lo damos por sentado, pero en el Salmo 73 se narra una historia donde esta persona dice: casi caigo en fallar al Señor. Pero en el verso 17, él decía: miro a los demás cómo les va bien aparentemente, cómo son, cómo tienen tanto qué sé yo, ricos, digamos, cómo son de abundantes, cómo les va bien en su vida, solo paseando en el Facebook, digamos, si lo pusiéramos en un contexto moderno. Dice: casi caigo en decir, ¿y yo? Que trato de cuidarme, que estoy peleando con esta área de mi alma, que estoy tratando, cómo me cuesta, no logro ser libre, no logro ser contento, cada vez me sale una situación difícil. Y a mí este verso me habla mucho, porque digo, bueno, mientras yo logre entender o experimentar lo que esta persona pasó, a mí se me va a ir haciendo más fácil y más fácil cambiar. Y es en el verso 17, dice:
hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ahí a esa persona le dejó de ser difícil guardarse, difícil cambiar, seguir los pasos del camino correcto, seguir en santidad. Se le fue más fácil cambiar a no ser violento, a ser tolerante, a comprender que otros también necesitan de la presencia de Dios y sus reacciones violentas probablemente no se han dado cuenta que necesitan cambiar. Eso nos va ayudando. ¿Qué nos va ayudando? Entrar en el santuario del Señor. ¿Qué es eso? Acercarnos al Señor, pasar tiempo con Él. Y porque si no lo hacemos, va a ser muy difícil realmente que logremos cambiar. Y nuestra exhortación es que apartes un momento para el Señor, que pienses, Señor, en qué he estado siendo violento, en qué soy violento o violenta con mi familia, con mis hijos, con mi pareja, con mis papás. Tal vez, ay, es mi papá otra vez, sí, papi, le contestamos, o sí, no, así no es, ya te expliqué, por ejemplo, ¿verdad? Tratar de ser comprensivos, bondadosos, amorosos, o a los niños que ahora estuvieron estudiando en la casa y ya te dijeron cómo es, hacelo, y empezamos, yo entiendo que es una desesperación, es la frustración de no poder resolver un problema, y de ahí se generan nuestros actos violentos, y es nuestra responsabilidad buscar la forma en hacerlo de una manera mejor, que nuestro amor y bondad aumenten. Y yo entiendo que perdonando y acercándonos al Señor es como vamos a lograr estos cambios. Y recuerden que en Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo vamos a cosechar. No nos cansemos. Quizá hoy, perdí la paciencia 10 veces, pero mañana pierdo la paciencia y soy menos veces violenta, ¿verdad? Y respondo menos mal, respondo con benevolencia, respondo, como tú decías, con bondad. Entonces, es un trabajo diario, es un trabajo de a poquito, es un trabajo pero es constante, es perseverante, y así lo vamos a lograr cada día de nuestra vida. Cada vez que estemos en una situación a desbordarnos en una palabra hiriente, en una palabra que va a afectar a alguien, o de que nos va a hacer sentir bien porque nos vamos a vengar. Que recordemos lo que dice Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es algo que nos tiene que calar y entrar, y cada vez que querramos tener una actitud que salga así, que nos sulfuremos y vamos a tener una actitud violenta, recordemos que no nos debemos de cansar de hacer el bien, que demos por algo malo que nos vino, demos algo bueno, y que nosotros podemos, estamos siendo modelados por la palabra, estamos siendo modelados por Jesús, por su maravillosa vida, y que si nosotros vamos constantes en esta ruta, descubriendo cada situación que viene a nuestra alma, que nos hace ir en pos de cosas que no edifican nuestra vida, entonces cada vez vamos a estar mejor, nos vamos a sentir mejor, vamos a ser saludables de nuestra alma. Ya no vamos a tener esas situaciones que vienen y atan nuestra alma a situaciones que después nos arrepentimos. Así es que les queremos dejar eso en su corazón. A cada uno que está escuchando, no se cansen de hacer el bien, no seamos vencidos de lo malo, vayamos en contra de la corriente, vayamos en contra de la cultura que a veces viene con nos bombardean con ciertas situaciones que no edifican nuestra vida y no nos hacen crecer. Crezcamos en el Señor y obtengamos esa vida para la cual fuimos diseñados, para esa vida abundante aquí y para la vida eterna. Así es, y es porque el Señor ya está cerca. ¿Por qué deberíamos de cambiar? Porque el Señor está cerca, y pues que no nos encuentre igual, ¿verdad? Que la siguiente semana que nos hablemos, que vean el programa,
ya hayamos cambiado al menos una cosa o un acto violento. Y pues ha sido una bendición para nosotros compartir este tema en el cual nosotras también estamos aprendiendo. Y nos da gusto saber que conectados juntos podemos ir diciendo, vamos caminando, vamos un paso a la vez, vamos caminando hacia una vida extraordinaria con un Dios realmente extraordinario, que tiene bendiciones extraordinarias para cada uno de sus hijos. Así que el Señor les bendiga. Gracias por sus saludos. Y bendecimos a todos los que nos han estado escribiendo desde la Ciudad de México, de Los Ángeles. Nos han escrito también de Guatemala. Realmente hoy nos han saludado bastantes personas y la verdad que nos da gusto poder saludarles y leer sus saludos. Nos bendice. Los bendecimos en el nombre del Señor. Estamos orando por cada uno de los que escucha, por sus peticiones, porque el Señor cumpla los anhelos de su corazón y que podamos caminar y acercarnos a Él. Gracias, los escuchamos. Entonces nos vemos el siguiente lunes a las 7 de la noche en otro programa de Vidas Extraordinarias. Bendecimos sus vidas. Recuerden, no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien el mal. Maranata, Cristo viene pronto. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias.